Cerramos el mediodía en Nueva Cepa, estamos en vivo y en directo, streaming en vivo desde San Nicolás de los Arroyos y para todo el mundo, por supuesto, porque somos 100% redes sociales y las plataformas digitales no tienen fronteras, así que aquí estamos desde San Nicolás y con gente de todos lados viéndonos, ¿no? Porque había gente de Lomas de Zamora, ¿puede ser? Exactamente, estaban comentando en el grupo, en el chat de YouTube. Incluso acá tenemos sentada en nuestra mesa, en la mesa de Clip, a Sole Petri, nuestra columnista, y ella misma nos decía que amigos de ella que viven en el exterior nos van a estar escuchando, así que... Van a estar atentos, saludamos a la gente de Colombia, tengo un par de amigos ahí y ya me pidieron el enlace para compartirlo, para escuchar. Así que vamos creciendo. Mirá. Me encanta. Hola, desde Lomas de Zamora viendo Clip TV con alegría, viendo cómo evoluciona el programa. Bueno, muchas gracias, Nico, querido, por ese mensaje. Nahuel Furlan dice, me parece que en el concurso hay un infiltrado. Eso no lo sé porque... No sé a qué se refiere, pero si nos quiere especificar, genial. Los jueves nosotros hablamos de cine y series aquí, de la mano de Fanfilm y de Sole Petri, que llega con esta presentación para compartirnos todo su conocimiento. Bueno, Sole Petri ahora sí oficialmente en su columna. ¿Cómo puede ser que no te gustan los Simpsons? No, ya vamos. Sabía, Sí. me van o a sea, no pinchar. quiero ponerme polémica, pero yo escuché esto y dije, ¿qué? No, o sea, a ver, si vos me pones a los Simpsons y Sacachispas contra Chacarita al lado, No, sí. miro Sacachispas contra Chacarita. ¿En serio? No. Si me pones los Simpsons y qué sé yo, cualquier programa de cocina que Pero no me gusta mirar. Pero te interese. Sí, y es que no sé si hay algo que me interese. Menos que los Simpsons. Uy, ya Igual te está. voy a Es decir. durísimo lo que se dice. Sí. No, igual te voy a decir, conozco gente que le pasa lo mismo. No entiendo igual por qué, no entiendo, me cuesta entenderlo. De hecho, es algo que está muy arraigado a nosotros, ¿no? Ya es como. Hasta hay memes de ellos argentinizados, ¿no? Claro. Es parte como de la cultura, vamos a decir, ¿no? Bueno, un poco de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver primero con el cine argentino y tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Me pareció interesante hacer una especie de introducción acerca de cómo llegamos al cine argentino. Ustedes consumen, ven, le pregunto a la gente que está obviamente en YouTube y le pregunto a ustedes, ¿les gusta el cine argentino? ¿Qué piensan? Valoro mucho lo nacional, Sí. partiendo desde ahí. Como decíamos la semana pasada, por ejemplo, que hablábamos de series. Sí. Bueno, si tengo que elegir una serie para volver a ver algo que no me gusta, repetir muchas veces, ver lo mismo, Los Simuladores, por ejemplo. Me pareció bárbaro lo que dijiste porque eso me pareció que fue el puntapié para arrancar un cuestionamiento que yo creo, porque ya lo voy a ir desarrollando, pero lo que pasa con el cine argentino tiene que ver en realidad cómo somos, ¿no? Ajá. Todos sabemos, digamos, de la famosa grieta, ¿no? Esto Sí. de, bueno, quienes piensan de una manera, quienes piensan de otra, sin ponerme en bandera, ¿no? Pero hay una grieta que nos divide en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de pensar, tiene que ver mucho lo político y en nuestro cine también. Digamos, el cine nacional se reactivó para que tengamos una visión histórica un poco más ampliada a partir de la vuelta a la democracia. Claro, ¿no? porque todos esos años de dictadura... Fueron totalmente censurados, resentidos y no solo eso, sino que además lo que ya estaba hecho fue destruido. Eso también es un agravante, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que nosotros cuando volvamos de esa época, digamos, hacia la democracia, salgamos de las dictaduras que, a ver, la gente recuerda la última dictadura, pero veníamos de una historia que arrancó en 1930, ¿no? Con golpes de Estado. El único gobierno, bueno, elegido en teoría fue el gobierno peronista y después tuvo el proceso de Ilia, todo eso se vino abajo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, sin ponerme ya en el plano histórico, pero digo, es bueno ver de dónde venimos para ver lo que formamos todo este tiempo, ¿no? Y la gente entró en un resentimiento muy grande con lo nacional, ¿no? Todo lo nacional era considerado malo. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de los gobiernos de facto o los golpes de Estado han inculcado la extranjerización, digamos, de todo, de lo material, de la forma de pensar,
Por eso también la grieta es Estados Unidos o digamos, o el afuera, el vivir afuera o me quedo en mi país, ¿no? Esa es una gran grieta que culturalmente nos divide como argentinos. Claro. Y en 1985, volviendo a la democracia, pasaba algo en el cine que define esta grieta. Recordamos, una gran construcción audiovisual fue Esperando la carroza. Y enfrente, en el mismo año de estreno, tenía La historia oficial. Ajá. Son dos grietas totalmente opuestas. Bueno, creo que en misma década, Sí. pero te iba a nombrar dos películas como puntapié de esto del cine argentino. Camila, Sí, claro. creo que es también, ¿no? Misma década. Camila, además, tiene el plus, Camila, de que su directora era la primera directora mujer visible en el cine. Ahí va. Totalmente, y eso todavía más. La vi de chico en casa, creo que incluso ya se transmitía por canales de aire, y fue, creo, es la primera película que recuerdo de cine argentino de haber visto y de decir, la vi entera y la traté de... Ahora, después, hoy dije, por favor, tengan ahí pendiente algo para anotar porque traje una lista de películas para poder recomendar y va a ser un apartado especial para hablar de Camila. Yo decidí tomar desde el 2000 en adelante, que es por ahí la época un poco más próxima, ¿no? A nosotros, si bien que el 2000 hacia acá pasaron 20 años, Claro. Sí. es una buena, digamos, una buena porción del cine nacional, en la que además nos consagramos en un montón de otros aspectos, más de la modernidad, ¿no? Sí menciono lo anterior, porque quiero decir de dónde venimos, de una grieta de pensamiento absoluto. Por un lado teníamos, decía yo, Esperando la carroza, que es una película emblema de nuestro cine nacional. ¿Por qué? Porque retrata la familia argentina típica, Sí. ¿no? Digamos, la pobreza, el deshacerse de la persona más grande en la familia, todo lo que tiene que ver con, digamos, los malentendidos familiares, ¿no? Las peleas entre vecinos, entre las vecinos, diferencias socioeconómicas también la entre las ironía. personas. Sí, la ironía. Hay algo que también. hay que clavar mucho en el cine argentino que nos destaca de otro cine, es la ironía. Tres empanadas. Totalmente. Nosotros manejamos esa ironía que en Latinoamérica, yo lo he visto en el cine latinoamericano y el cine latinoamericano como en Argentina no maneja la ironía. O sea, porque es muy del porteño, no pasa tanto en el interior, ¿no? Pero es algo clave. Y enfrente teníamos la historia oficial. O sea, ¿cómo puede ser que dos cosas tan opuestas se hayan estrenado al mismo tiempo? Una pasaba porque había una desesperación, chicos, y todos lo saben, los que transitaron, digamos, esa época, de generar algo artístico. O sea, la desesperación era absoluta. Veníamos de años de represión y de silencio, digamos, que esto es salir a la cancha o salir a la cancha. Eso por un lado. Pero por otro lado también había una generación que decía, yo no quiero pensar. No quiero pensar más en lo que pasó, venimos de años dolorosos, venimos de años tortuosos. Y otra gente que decía, no olvidar. Claro, hay que pensar todo lo que Todo nos lo pasó. que nos pasó. Y ahí es donde surge la historia oficial, que además encima nos lleva al Oscar. Claro. Digamos. O sea, todavía es el plus. Por primera vez Argentina ganaba un Oscar en cine de la mano de Norma Leandro, haciendo... contando una porción dolorosísima de nuestro cine, justamente lo estamos viendo, que tiene que ver con la apropiación de niños en la dictadura, un tema además. Qué peliculón, por Dios. Sí, Sí, terrible. no. Yo la vi hace poco, nunca la había visto, era una deuda pendiente y la verdad es que, no sé, muy Recordemos emocionada. que Norma Leandro tenía una posición clave en nuestra sociedad para investigar lo que tiene que ver, digamos, lo que estaba sucediendo en el país, y que no es a propósito que Luis Puenzo, el director de esta película, la puso en ese lugar, que es ser profesora de historia. Ella era profesora de historia y negaba lo que estaba sucediendo. Una gran contradicción humana, ¿no? Porque uno diría, un profesor de historia que se dedica a investigar, a cuestionarse, a cuestionar a los alumnos, quería negar lo que estaba sucediendo. Pero quienes les advierten de esta situación son sus propios alumnos, que la empiezan a cuestionar como docente. Tremendo. Y dicen, no, esto no pasó, fíjese, ¿no? Este cuestionamiento empieza a ser cada vez más grande y hay un proceso físico que el director le hace pasar a Norma,
Y es que cuando ella arranca la película lo tiene atado al pelo, sumamente atado y tirante, y cuando termina la película y descubre toda la verdad del país y de su propia vida, no vamos a contar para que la gente que todavía no la vio la pueda ver, tiene el pelo suelto. Es decir, se liberó totalmente de la prisión de mentira en la que estaba viviendo, ¿no? Y en la que vivían muchos argentinos en esa época, porque eso también hay que decirlo, digamos. Entonces, como venimos de ahí, venimos de una herida muy grande, hay gente que no ve cine nacional porque piensa que es un cine aburrido, un cine lento, un cine por ahí un poco cuestionador, si se quiere. Y yo en realidad lo que vengo a decir, que como decía Ana, a mí me parece muy interesante, yo soy nacionalista ante todo, porque me parece que hay que reivindicar de donde uno viene. Valorar lo nuestro. Después uno lo puede cuestionar, porque el cuestionarlo también es crecimiento, ¿no? Es decir, bueno, cuestiono esto, me parece que esto me gusta más, esto menos, pero no deja de ser nuestro. Y quiero decirles además que afuera nuestro cine no se compara con casi ningún otro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque lo ven muy bueno. ¿Ah, sí? Nosotros tenemos un vínculo con España que es, por ejemplo, que es otra de las cunas españolas. Vamos a hablar algún día del cine español, creció en términos de suspenso y de policial y demás, haciéndole competencia a Estados Unidos en habla hispana. Es un gran momento, ¿no? El cine español. Es un gran momento hace un par de años del cine español en ese aspecto encima, algo que hasta ahora el suspenso lo dominaba Estados Unidos, digamos, en habla hispana apareció España. Y nosotros tenemos un lazo muy fuerte con España en cuanto a que han reivindicado justamente nuestro cine desde siempre, pero ahora es más fluido. De ahí que muchos artistas inclusive se van a hacer carrera allá, algunos vuelven y otros se quedan allá, ¿no? Quería hacer esta pequeña introducción como para partir de dónde venimos, ¿no? Nuestro cine no es que sea triste, estuvimos atravesados por el dolor un montón de tiempo. Entonces, desde ahí hacia adelante, digamos más o menos hasta mediados del 90, por ahí, nuestro cine hablaba solo de la dictadura. ¿Pero por qué? Porque veníamos de tiempos de opresión que realmente fueron muy fuertes, y como hace el arte habitualmente es hablar de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, era esta necesidad de hablar, de emerger, de salir. A partir del 2000 yo creo que empieza a cambiar la cosa. Sobre todo en nuestro cine, otra cosa para reivindicar que a no todo el mundo le gusta, lo voy a decir porque nos pasa en la vida real, no sé si a ustedes les pasa. Sí, pero tengo amigos que me dicen, yo no miro cine argentino por toda la serie de razones que me decías antes, me parece aburrido y bla bla. Pero en realidad, ¿qué buscamos como...? La pregunta sería ¿qué nos entretiene? ¿O qué es entretenido? Si yo digo que un cine es aburrido, digo, bueno, ¿qué me entretiene? Porque si yo analizo el opuesto, en realidad voy a encontrar la respuesta en qué yo no quiero ver. Y lo que nos propone el cine argentino, que para mí lo hace diferente, inclusive al latinoamericano, es el cuestionamiento sobre sí mismo. Nosotros tenemos un cine vincular. Y nuestro cine habla de lo que me pasa con el otro, de lo que me pasa con mi amigo, con mi pareja, con el gobierno, con la sociedad. Cuando hablamos de nuestro cine y de esto, por ejemplo, ¿no? Del camino de cuestionarnos a nosotros mismos o esto de lo vincular, ¿es una general que baja como lineamiento para el cineasta, para el que hace cine? O sea, ¿por qué, por ejemplo, vamos al ejemplo más reciente, por qué en Argentina, veníamos hablando de Stranger Things la semana pasada, claro, que hablamos de la cultura estadounidense pura. Guerra contra Rusia, ¿no? Básicamente siempre. Básicamente. Y ciencia ficción, que es un género que domina Estados Unidos, pero de manera brillante, nadie puede decir nada. ¿Pero por qué en Argentina no hay ciencia ficción? Díganme ustedes si no, o que alguien me diga alguna película que haya de ciencia ficción. Las de Capusotto, me acuerdo. Bueno, pero digamos, están más del orden del humor, claro, de lo bizarro, que es otro tipo de cine, y también de la ironía, que es algo que manejamos mucho, ¿no? Dentro del humor. Pero la ciencia ficción, como nosotros la conocemos en otros países, en Argentina no existe. Me parece que la ciencia ficción acá aparece como burla a la ciencia ficción. Exacto. Va por tema de... Sí, que es otro tipo de cine, digamos. Claro. No es la ciencia ficción, sino es como una especie de cine más bizarro, una, ¿no? Parodia, sí, una parodia, más. La parodia la manejamos también muy bien también dentro de la rama del humor, que eso también es muy bueno.
Entonces desde ahí yo arranqué desde dos cosas muy diferentes. Arranqué desde una comedia y arranqué de un drama. Las dos cosas que definen el cine argentino. La comedia y el drama. ¿Tá? Desde esas dos puntas vamos a ir un poco recorriendo este camino y lo vincular. O sea, a nosotros nos importa lo humano. ¿Qué pasó con la última película de Franchella? Para brevemente hacer un resumen, qué es lo que nos opone. Que en realidad, cuando se estrenó Granizo, una de las últimas películas que está en Netflix, si para los que la quieran ver, abrió la puerta de un cine que en Argentina no existe, el cine catástrofe. Y Estados Unidos maneja brillantemente el cine catástrofe. Pero lo hicimos mirando a Estados Unidos. ¿Es por una falta de tecnología incluso esto también de no tomar la decisión de hacer ese tipo de cine? Digo, efectos especiales y todo esto. No, yo creo que Argentina está súper capacitada en tecnología para poder hacer eso. Yo lo que creo es que no está en nuestra cultura. No está en nuestro ADN, no está en nuestra forma de contar. De resultar creíble ni siquiera, ¿no? Porque más allá de eso, yo amo la ciencia ficción, por eso partí la semana pasada de eso, me encantan las historias que tienen que ver con imaginar y demás, pero no está en nosotros, digamos, en nosotros está lo real, en nosotros está el realismo, ¿no? En las cosas que nos pasan todos los días. A partir de la década del 2000 empieza un tramo y una seguidilla de películas muy buenas, una al lado de la otra, que las quisiera contar, si les parece, y si quieren de paso, bueno, van anotando. Déjame echar algo antes, porque los jueves son de Sole Petri y los viernes son de antología, horóscopo y mucho más. Bueno, me encanta que nuestro cine se dirija a lo vincular, dice Antú. Argentina es de Cáncer y tiene ascendente en Libra. Aprendemos y evolucionamos reflejándonos en el otro. Totalmente. Mira. Eso sí, yo creo que en nuestro ADN no pueden haber estas cosas, o por ejemplo Argentina hablando de ovnis, o hablando de cosas que son fuera de la Tierra inclusive, ¿no? Del planeta, tal vez en un aspecto documental, pero no en la vida cotidiana. A nosotros nos interesa la vida cotidiana, a nosotros nos interesa la familia, el amigo, la cancha, el fútbol, la comida, ¿no? Las cosas que nos suceden a nivel nacional tienen que ver con eso. Pasa que va a depender de nosotros rechazar o aceptar quiénes somos. Claro. Creo que la clave de la grieta está ahí. O sea, aceptar que nosotros somos eso, que alrededor de nuestra mesa suceden todas esas cosas, ¿no? Las contrariedades, el hecho de las discusiones, la ironía, que es tan ADN argentino también. ¿Sabes la otra peli que te iba a nombrar, Sole? Valentín. Sí. No sé si también, bueno, ahora hablando de este recorrido del 2000 a nuestros días, también creo que es 2002 la película Valentín con Rodrigo Noya. Sí. Otra película, la segunda creo después de Camila, que también digo, bueno, Cine Nacional lo vi y me senté a verla completa. Después obviamente ya de más grande un montón de otras películas más, pero... Rodrigo, que fue un producto televisivo y ahora es un gran actor. La mayoría de las cosas que he visto me han encantado, ha podido crecer como no le pasa a la mayoría de los actores pequeños, la mayoría de los actores pequeños y sobre todo televisivos quedan en el camino. Pero bueno, él también ha hecho mucho teatro, es muy buen actor. Quería arrancar por una de las películas que para mí debería haberse llevado al Oscar, no se lo llevó porque creo que es demasiado argentina. A ver, a sacar la lista, que se viene la agenda de Sole Petri, películas nacionales. Arrancamos el 2000 con 9 reinas. Culón, 9 reinas. 9 reinas, además lo que nos trae es el rompimiento para bien, digamos, de la carrera de Ricardo Darín. Ricardo Darín hasta ese momento venía haciendo comedia, televisión, era otro tipo de producto. Cuando hace esta película cambia, pero de manera radical, todo lo que tiene que ver con su carrera y empieza a ser la estrella meteórica de cine que soy, claro, ¿no? A nivel internacional. Tiene una anécdota Ricardo Darín con Nuevas Reinas, una película dirigida por Fabián Belinsky, uno de los brillantes directores de nuestro país que ya ha fallecido, muy joven. Dice que cuando Gastón y él fueron a leer por primera vez a la casa del director el guión, cosa que habitualmente sucede, digamos, en los primeros encuentros, dice que los dos se fueron riéndose porque no entendían nada. O sea, se miraban los dos y decían, esto
no va a prosperar. Y ahí están, mira. ¿No? Esto es un pelotazo, ahí lo vemos los dos juntos, que hacen una dupla fantástica, ¿no? Entre la ironía y la inocencia, lo que es vivir en Buenos Aires ferozmente, de manera asociada a robar, a la trampa, al argentino que menos nos gusta ver. Hablemos de eso, ¿no? Porque eso somos, pero no lo queremos ver, ¿tá? El argentino avivado, el argentino piola, el porteño sobrador, ¿no? Sí, sin embargo, reivindicamos la picardía. O sea, no queremos ver, digamos, la contradicción. Claro. Nos gusta, pero también por momentos no nos gusta tanto, ¿no? Estamos como ahí. En segundo lugar, y ahí cuando Nahu habló de las mujeres, habló de, para mí, una película emblema que es Camila. Si no recuerdan, Camila viene a poner en tela de juicio hace muchísimos años una cuestión que yo no sé si alguien más hoy la volvió a poner. En la época de Rosas, en pleno rosismo, una época muy dura también en cuanto a los gobiernos más bien dictatoriales, ¿no? Una mujer de alta alcurnia, vamos a decir, de clase elevada, con un padre político muy, muy representativo del rosismo, se enamora en un pueblo de un cura. En un pueblo, ¿verdad? El cura igual era muy lindo, pero bueno. Y en un pueblo chico, infierno grande, ¿no? Se transformó, se revolucionó el pueblo. Se enamoran, bueno, justamente estas dos personas que uno en la vida, vamos a decir, laica, esto, bueno, no sucedería, ¿no? En teoría, lo cual sucede, vamos a decirlo, que la iglesia o alguien lo quiera tapar, ¿no? En la vida real hay casos así, ¿no? Sí. Me da padre coraje. Totalmente. Y en la vida real también suceden, y quería decir que, bueno, en realidad mi mención era para su directora, que en aquel momento, debería buscar el año porque ahora no lo recuerdo. ¿De la película? Sí. 1984. Bien, fíjense, apenas saliendo de la dictadura, María Luisa Bember hace esta película que rompió, todo el mundo hablaba de esta película y hablaba de ella, porque hablaban de que ella era directora, porque no solo era directora, era lesbiana, eso todavía rompe más. Mal. Y encima venía de una clase súper alta. O sea, su padre era el dueño de la empresa Quilmes, o sea, tenía un nivel muy importante, digamos, dentro de la sociedad. Y ella fue la primera mujer que abrió la puerta a las mujeres que vinieron después, ¿no? Pero la mujer que vino después recién triunfó en el 2001. Claro, entonces, desde 15 años. Totalmente, desde 1984 al 2001 abre La Ciénaga, que es la película emblema, digamos, de Lucrecia Martel, una gran directora argentina que al día de hoy dirige festivales, está como presidenta de festivales en Europa, es una gran directora. Por eso revalorizo también el lugar que nos dan afuera, porque si tanto nos importa el pensamiento de afuera, veamos todo lo que nos ratifican en el cine, ¿no? Eso es muy importante. La Ciénaga, que es una gran película, está en Amazon y está en Flow. ¿Es la que estamos viendo en pantalla? Exacto. Trabaja Mercedes Morán y Graciela Borges a la cabeza. Y tiene algo de particular lo que hace Lucrecia, es que Lucrecia no viene de Buenos Aires. Lucrecia nació en Salta. Entonces instala en el cine la problemática del interior. Eso es, me parece brillante, porque hasta el momento, digamos, todo sucedía dentro de la centralidad de Buenos Aires, ¿no? Ella se va a una familia del interior que, bueno, justamente venía menos, o sea, habían tenido mucho dinero en su momento, pero bueno, habían decaído, habían tenido muchos problemas, la decadencia de la clase media, digamos, en el interior. Y después de los 2000. Y después de los 2000, y los problemas vinculares. Sobre todo volvemos a eso, los problemas vinculares, la mayoría son mujeres las que están en esta película, lo cual lo hace muy interesante. Hasta el momento no había habido un reparto con tantas mujeres y una directora mujer que se vuelve a reivindicar. La pueden encontrar en Amazon y también en Flow para los que la quieran ver. Bien. Seguimos con una película emblema, que yo creo que no hay una persona que le haya gustado esta película, porque hay un montón de cosas para sacar de esta película que quedan grabadas.
Yo voy a tirar la más conocida, que es en el momento que Diego Peretti mira hacia la nada y dice, pero no puede ser. Empieza a cantar una canción y se da cuenta que el feliz cumpleaños es igual. ¿Se acuerdan? Pará, que no me acuerdo. ¿La escena? Sí, La pero no me acuerdo qué canción dice. Dice el feliz cumpleaños y el payaso Plin Plin Plin. Se da cuenta que las dos canciones son la misma. Estamos hablando de Tiempo de Valientes, una película brillante que la pueden encontrar en Netflix, del gran Damián Cifrón, otro gran director. Hablábamos de Los Simuladores, que Nau lo había mencionado, director de Los Simuladores, director de Relatos Salvajes, que más adelante la vamos a mencionar. Cómo me gusta Peretti, No, Peretti la rompe. Bueno, llegué a una conclusión estudiando la carrera de Diego Peretti, era el Pacino argentino. ¿Ah, sí? Ah, sí. Está bastante. ¿Qué título? Y él inclusive está bastante en ese rol. En algunas últimas imágenes lo hemos podido ver bastante parecido a él. Series, ¿no? Sí. Fundamentalmente. Sí, fundamentalmente series. Tiempo de Valientes, en Netflix. Está en Netflix, por favor, además se van a reír, porque él y Luis Luque hacen el policía y el psicólogo. Este rol que se da dentro de un destacamento. Y empiezan a pasar, chicos, la cantidad de cosas desopilantes que pasan. O sea, uno no les voy a contar porque realmente véanla, les va a encantar. Tiene muchas cosas muy argentinas, volvemos a lo mismo. El psicólogo, que más argentino que el psicólogo. No. Sí, fundamentalmente. Y todo lo que pasa dentro de un destacamento policial también, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Portar un arma, andar por la calle, lo que uno, el policía ve en la calle, ¿no? Que no es el ojo humano habitual, ¿no? Bueno, veanla, la pueden encontrar en Netflix. ¿Qué más? Agenda de Sole Petri, películas nacionales. Espero que estén anotando. Sí, obvio. Bueno, seguimos bajando, llegamos al 2007 y quise mencionar esta película porque Lucía Puenzo, la hija de Luis Puenzo, que lo habíamos mencionado anteriormente, actual director del Inca. El Inca, bueno, entre paréntesis, está sufriendo en este momento una crisis económica bastante grave. Su rol está siendo un poco cuestionado, pero tiene esta hija que a veces los padres, cuando los padres tienen una profesión, a veces, y los hijos la repiten, no siempre son tan exitosos como fueron sus padres, ¿verdad? Pero en el caso de Lucía le hace honor y yo no sé si hasta supera a su padre. Es una tremenda directora, volvemos a la directora mujer, y es XXI, una película que por primera vez en Argentina, pero sí lo digo, sí. En 2007 una mujer se adelantó y dijo, vamos a hablar de la cuestión de género. Vamos a hablar de de esta nena, que es Inés Efron, que a su vez se siente varón, pero también se siente mujer. Era un caso hermafrodita, que ella, bueno, no sabe, ni comprende, ni tiene información de cómo transitar lo que le pasa. Ahí va. Bertuccelli está ahí. Físicamente. No, creo que no la vi completa, pero he agarrado escenas de esta. Qué plantel, ¿no? También. Sí, no, tenemos a la cabeza a Ricardo Darín y tenemos a Valeria Bertuccelli trabajando como padres de Inés y acompañándola en este caso, que es un caso súper fuerte y también muy destacado para la época. Piroyansky, me dicen también. Sí, Piroyansky también está ahí. Que en 2007 se hablara de esto era una cosa súper extraña. De hecho, la película fue muy vapuleada porque nadie terminaba de comprender y estábamos años luz de querer meternos en el tema de lo genérico y demás, ¿no? Entenderlo. Entenderlo menos, ni siquiera. Pero sí, la película es muy buena, porque habla también de cosas paralelas que tienen que ver con lo humanitario, que no son, más allá de la cuestión de género, también pasa la discriminación, ¿no? También pasa la violencia a manos de esta persona ser considerada, por no ser comprendida ni entendida, ser considerada una especie de friki, ¿no? De alguien que bueno, no era ni hombre ni mujer. La actuación de Inés Efron en este papel es increíble. Y todos son actores argentinos muy buenos. Bueno, llegamos a un momento clave, ¿no? Un momentazo en la historia del cine argentino y acá sí retomamos parte de nuestra historia, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a hablar de las secuelas que dejó la dictadura en nuestra vida, ¿no? Y habla del secreto de sus ojos. Acá voy a hacer también un paréntesis para una persona que para mí
trajo la huella norteamericana a Argentina. Y la trajo bien, voy a decir. Porque ¿qué hizo? Que nuestro cine argentino, para esa gente que no le gustaba mucho el cine argentino, le empezara a parecer más atractivo. Y ese fue Juan José Campanella, el director de Los secretos de sus ojos. Esto fue en 2009. Recordemos que estaba, bueno, del encaso, ¿no? Ricardo Darín, Soledad Villamil, Franchella, haciendo en este rol entre humor y seriedad, ¿no? Que le sale tan bien. Estaba Pablo Rago también. Y Pablo Rago. Recordamos, ¿no? Sí. Lo que fue El secreto de sus ojos. Soledad Villamil en las escenas típicas de amor / desamor, corriendo al lado de un tren, ¿no? Bueno, todo lo que ocurría dentro de un juzgado, digamos, en la década de los 70, de los 80, digamos, empezar como a desmenuzar un poco qué pasaba con las personas que cometían un delito fuera de la dictadura, ¿no? Porque esta persona después termina vinculándose a la dictadura, como le pasó a mucha gente, digamos, la mano de obra desocupada, ¿no? La mano de obra desocupada en la dictadura empezó a construirse como el brazo armado de la dictadura, ¿no? Que era esta gente que uno no reconocía, pero que estaba en la calle vestida de civil y mataba y robaba y torturaba como cualquier militar, ¿no? Esto está bueno decirlo porque en la película se ve, y para mí que es uno de los momentos más tensos de la película, que es cuando las víctimas se encuentran con el culpable, y es en ese ascensor, ¿no? Cuando se encuentran finalmente Ricardo Darín y Soledad Villamil con el torturador de la víctima, que así como había entrado en la cárcel y había sido culpado, la dictadura lo había liberado, ¿no? Una gran indignación, digamos, y no deja de ser, digamos, parte importante de nuestra historia. Nos valió el Oscar, nos valió el premio Goya a la mejor película iberoamericana. Vamos a decir que los Goya son como los Oscar en España, ¿no? Hay que decirlo, porque también esto, ¿no? El tema de los premios, uno piensa que los Oscars... Solo el Oscar importa, claro, después todo lo otro no existe. Y en realidad tiene que ver con el alcance que tiene el premio, pero no con la importancia, ¿no? Hay muchas... Y parte de esto exitista que tenemos y sensacionalista también, ¿no? Y con esta visión norteamericana, ¿no? De mirar a Norteamérica como lo mejor, y en realidad hay un montón. Hay que ampliar el abanico. Sole, nos apremia el tiempo. Tenemos muchas películas todavía por contar, pero sí, vamos a repasarlas, por supuesto, para anotar, pero a agilizar la lapicera que esté del otro lado con la lista. El secreto de sus ojos es una de las películas más difíciles de encontrar. La pueden encontrar en Sitio Amigo. Sitio Amigo, ¿qué es? En internet. Busquen en internet, algún enlace va a estar ahí para poder verla. Es la más difícil de encontrar. Generalmente le pasa eso a las películas que ganaron Oscar. Ajá. Las plataformas no la liberan tan fácilmente, ¿eh? Después sigue La mirada invisible, mírenla, es de 2010, está en Netflix. Guacolla, otra película brillante que toca un tema muy particular, que es el nazismo en Argentina, durante la época de Perón, una época clave que nunca nadie se había animado a hablar de este tema, y lo hace Lucía Puenzo nuevamente. Tiene premios también esta película. Tiene muchos premios también. El patrón es una película también que está en Netflix, que habla sobre el tráfico de la carne, que para mí es el quiebre actoral de Joaquín Furriel. Habla sobre la explotación humana. Sí, también. No, es terrible esa película, yo creo que es una de las más fuertes que vi. Totalmente, y es increíble, que de hecho se ganó un montón de premios, la actuación de Joaquín Furriel en esa película. Es el quiebre actoral de Joaquín. A partir de ahí dejó de ser galán, claro, para empezar a ser el actor serio que hoy es y brilla en un montón de lados. Cóndor de plata para esta Totalmente. película. Relatos salvajes, que habíamos mencionado ya a Damián Cifrón, la pueden encontrar en HBO Max, es una película del 2014, y en Apple TV. Acá le da un giro a Damián Cifrón a una cosa que el argentino no estaba acostumbrado, que es el largometraje en corto. Es decir, él cuenta cortas historias en un todo, ¿no? Entonces esto hace que, bueno, cada uno se enfoque en algo, ¿no? Y cada una tiene algo.
Sí, es excelente. Nos quedamos con parte de distintas cositas, ¿no? Recordemos que ahí trabajaba Rita Cortese, trabajaba, Ricardo Erika Rivas. Erika Rivas. Baraglia. En algún momento tendríamos que tener un segmento Erika Rivas, ¿no? Para analizar su Podemos elegir carrera. algunos actores y actrices y hablar de su trabajo. El Ciudadano Ilustre es una película del 2016 que también estuvo nominada al Oscar, pero no llegó a ganar, muy buena. También en Netflix la pueden encontrar. Que habla del Ciudadano Ilustre, de algo también que es muy argentino. Esta cosa del que se va afuera, la pega, es re exitoso. Esta persona que gana el premio Nobel, o sea, más que eso, era ya Sí, más, sí. arriba de eso no había nada. Esta, ¿no? Sí. Oscar Martínez. Qué buena está esta película, qué Y divertida. tiene el deseo de volver a su pueblo, un pueblo que era como decirte, no sé, 200, 300 Sí, la personas. Emilia, Sí, ponele. una cosa súper chica. De allá, del estrellato de haber estado en Suiza ganándose el premio Nobel de Literatura, a la Emilia. El desconocimiento Totalmente. total. Lo que pasa, Muy buena película. cuando vuelve a ese pueblo, lo que pasa es un disparate por donde se lo mire y también un choque de realidad absoluto para el que se fue y es exitoso, ¿no? En la vida fuera del pueblo. Enfocada desde su cabeza, ¿no? Todo lo que pasa en su cabeza. Trabaja Dave Brieva también en esa película que... No lo banco, David. pero ahí está bien, ¿eh? Ahí está. Le hace un No lo contrapunto interesante. Tomó un lugar en los últimos años insoportable, David. Se ha politizado demasiado. Y con frases asquerosas totalmente. Sí. Bueno, ¿qué más? Tengo El Otro Hermano, un peliculón también que no lo hemos mencionado hasta ahora, a uno de los grandes actores argentinos, Leo Baraglia, que ha trabajado que ha perdurado, arrancó que tenía 15 cuando arrancó y hoy tiene casi 50, digamos, y bueno, no tiene 50, sino más, y es un gran actor. Bueno, junto a la mano Daniel Hendler hacen justamente El Otro Hermano, el conflicto de los hermanos que son como Caín y Abel. Dos opuestos totalmente, también están en Netflix, la pueden encontrar, ganó el Cóndor de Plata Leo por esta película en su actuación, haciendo un malo, muy malo. Y nos trasladamos de nuevo al pueblo. ¿Qué pasa después del 2000 y sobre todo después, pasando el 2010? Nos vamos de Capital, nos viajamos, nos fuimos. Lo tenebroso, lo discutidor, lo interesante, empieza a ser el pueblo, empieza a ser el bosque, empieza a ser la naturaleza, los espacios distintos. Eso también hay que decirlo. Un ritmo de vida totalmente distinto. Y más particular de la Argentina, ¿no? Que está saliendo un poco de Capital, que ya la venimos conociendo, en ese amor-odio que tenemos con Capital, nos pasamos a otros recorridos, que eso también está bueno, esa mirada, digamos. Otra película muy interesante que también está en Netflix es Rojo, una película que pasa desapercibida, porque uno dice, la ve ahí entre las recomendaciones de Netflix y dice, bueno, sí, la veo, no la veo. Darío Grandinetti como cabeza principal de esta historia, que viene a contar algo que que desde su mirada uno podría decir es un poco extraño, pero esto de la dictadura desde otro lugar, que es ¿qué pasaba con la mayoría de la gente que participaba en la dictadura? Asaltaba, robaba, se apoderaba de casas, digamos, cosas que por ahí no se dicen tanto. Y esto es lo que un poco pasa cuando él transita esto de que es un día acá y desvalijan la casa del vecino y el otro lo ve como un acto natural que no es natural y que empieza toda una especie de apropiación de lo material que es tremenda. O sea, la película se ve de una manera muy tranquila, pero cuando vos te pones a analizar realmente lo que sucede en la película es súper fuerte. Y habla del aspecto económico de la dictadura, claro, que tampoco lo vemos mucho, ¿no? No la vi esta peli, No, yo tampoco la tengo. Está en Netflix, la pueden encontrar también ahí. Antes de dar de baja Netflix, me veo esta Rápido, película. que hasta ahora, bueno, en 2 semanas. Una estadística que salió ahora, perdió hasta ahora 950.000 clientes, pero espera, ellos tenían una cifra de perder 2 millones. Así que todavía está ahí, digamos, el tema va a seguir, o sea, van a dar de baja a quienes tengan cuentas compartidas, eso ya, digamos así, y para que quienes quieran hacerlo, directamente se les va a cobrar dinero extra, ¿no? Claro. Para terminar, tengo 3 series. Ajá. Una es Monzón, que es la película de Monzón, y por primera vez en 2019 también la pueden encontrar en Netflix. No se romantiza el ídolo. Acá el ídolo es tal cual uno... Carne y hueso. Totalmente.
Totalmente, como fue un asesino, fue un golpeador, también fue un ganador de premios, también fue un deportista. Todas las partes que se muestran de él, desde que es joven hasta que finalmente tiene su cese, todas son de un contenido realista brutal. Qué bueno esto. El personaje que hace justamente Jorge Román de Monzón es casi el doble. Son súper parecidos los dos. Y ya ahí hablando desde la decadencia, digamos, del jugador y bueno, habiendo asesinado a quien era en ese momento su mujer, Alisa Muniz. Me gusta esto, es asesino, es golpeador y también es campeón. Totalmente, Muy bueno. todas esas cosas. Muy bien. Crímenes de Familia en 2020 es una película que explotó en las pantallas porque estábamos en pandemia. Ah, bien. Entonces explotó en Netflix y habla de algo muy específico que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y la violencia intrafamiliar en una familia de clase alta, que no es lo mismo, digamos, en una de clase baja. Empieza todo un cuestionamiento. En realidad, el personaje principal, que es el de Cecilia Roth, una mujer que tiene en su casa una sirvienta y tiene a su hijo que era un tiro al aire, pero ese tiro al aire era bastante grave, golpeaba a su novia, que era Sofía Gala, y ella intenta encubrir toda esta situación y además tenía grandes abusos con su sirvienta. Claro. La sirvienta, por ser la persona que venía del interior, con menos educación, con una historia súper pesada, nadie le cree. Ella finalmente logra dar vuelta la historia en este relato. No se los voy a decir cómo, véanla. Es muy buena. Sí, también trabaja Miguel Ángel Solá, otro gran actor de nuestro país. Se estrenó en Star Plus ahora, el año pasado, en realidad hace poco, pero la película se hizo el año pasado. Yo Nena, Yo Princesa es otra película que habla por primera vez, ya en temas, estoy ya volcándome en temas súper actuales, como es la infancia trans. O sea, es la película en Argentina que por primera vez habla de la infancia trans. Algo que poco conocemos. Recién, digamos, hace un par de años estamos empezando a conocer. Luana, que es en realidad la primera niña que Argentina le da un documento, y en el mundo en realidad se le da un documento a una niña trans por primera vez. Eso también está bueno conocer su historia y la de su mamá, Gabriela. Totalmente. Trabajan en esta película Eleonora Wexler, Juan Palomino, y está dirigida por Federico Palazzo. Realmente, bueno, recomiendo verla porque no solo es parte de una realidad súper actual, sino que también yo creo que la película sirve para dar un montón de tips, ¿no? Y un montón de cosas que tienen que ver con los niños hoy, ¿no? Porque más allá de que tu niño sea trans o no, hay otras cosas, ¿no? Otra forma de ver la vida. Los colores no tienen género, ¿no? Lo que tu hijo elija no tiene que ver tanto con ser mujer o ser varón, sino con otro tipo de cosas. La libertad de elección. La estrenaron en el Cairo, me dice Aporta aquí Nacho bueno, para quienes estén por Rosario pueden ir a verla ahí. Finalmente, El Reino 1, que es una de las cosas más bomba que sucedió el año pasado, que pone en tela de juicio ya en el marco del cine político, que nosotros tenemos mucho de cine político en Argentina, lo que sucede con las iglesias evangelistas en el mundo y específicamente en Argentina. Me encanta. O sea, una cosa súper loca, súper arriesgada, con uno de mis directores favoritos, que es Marcelo Piñero, que él la dirigió a esta serie, pero la escribió su hermana, que es otra grosa de la literatura, que es Claudia Piñero. Ya están filmando El Reino 2, están en la etapa final para terminarla. Véanla, son varios capítulos. Uno puede llegar a tener la sensación de que esto es muy macro, ¿no? Porque realmente no solo es un tema nacional, sino también es un tema muy global, muy internacional, ¿no? Viene de otros países, de todo lo que tiene que ver con, bueno, la dominación y las bajas y subidas de gobierno, ¿no? Es polémico, súper polémico el tema. Ahí Joaquín Furriel ganó varios premios de platino por su rol que hace de este comunicador que trabaja para el extranjero y es
está en Argentina como espía, bueno, toda una revuelta. No quiero spoilear mucho para quien no la vio. Claro, por las Véanla porque es buenísimo. Porque es muy nueva. Buenísimo. Y vamos a cerrar con algo que me encantó, que vi hace nada, muy pocos días, porque se estrenó hace poco, que es Supernova. Nos pasamos ahora a la comedia, salimos de lo serio, que es el reino realmente, porque el tema lo amerita, y nos vamos a Supernova, que habla de la comedia, pero en realidad también es una comedia dramática. Habla de lo que nos pasa a todos diariamente, básicamente. Y yo creo que la amabilidad que tiene esta serie es que los capítulos duran 30 minutos, algo que se súper agradece, ¿no? Sí, porque gracias. bueno, uno no está todo el tiempo como ahí preso de eso. La encontramos en Amazon Prime. Habla de algo muy interesante que les pasa a los jóvenes hoy y que tiene que ver con la corporalidad, que pasa con el cuerpo. Hay uno de los personajes que es Joanna Chifo, que la súper recomiendo, una actriz que está saliendo ahora, digamos, que bueno, tiene como exceso de peso. Otra de las actrices tiene un problema en los ojos, otro de los jóvenes tiene diabetes, y cómo transitar la vida con problemáticas físicas, ¿no? ¿Una comedia? Dramática, tiene como toques de comedia y toques de drama. Claro, pues repasando la lista, hacía rato que no nombrábamos alguna comedia, ¿no? Sí. Veníamos de Monzón, Crímenes de Familia, Yo Nena, Yo Princesa, El Reino, incluso, bueno, Rojo. Tiene muchos tintes de comedia y algunos de drama en los cuales nos podemos sentir, en las dos cosas nos podemos sentir identificados. Está en Amazon Prime, nuevita, es de la directora Ana Katz, otra gran directora argentina. Véanla, espero que hayan podido notar todo este choclo de cosas que dije. Sí. No, yo la vi ahí, vi que cada Yo estoy estoy anotando. Y espero que en casa también ustedes lo hayan hecho. Sole, muchísimas gracias, de Gracias verdad. a ustedes. Lujazo. Lujazo con Sole Petri, aquí los jueves, cine y series de la mano de Fanfilm, lo pueden encontrar en las redes sociales por supuesto, y allí molestar con preguntas, con consultas, incluso con la lista también, porque Sole la va a responder en 30 segundos. Nos metemos en la música y seguimos con el cierre ya de este Nueva Cepa.